Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Hugo Pereira. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ir de inmediato a la información que nos convoca. El ministro del Trabajo ha confirmado, ha advertido, ha anunciado que el ajuste del salario mínimo en Chile será acotado. Yo creo que, bueno, en fin, esto merece muchos análisis y opiniones. Pero yo creo que hay dos cosas aquí. Uno, hay una torpeza, creo yo, en adelantar esta cuestión que al final es a final de año. Pero bueno, se metió en este zapato chino y de ahí el ministro tendrá que salir dando explicaciones o salir jugando, utilizando un término ya más futbolero. Vamos a ir de inmediato entonces a la información que nos convoca. Hemos seleccionado un par de textos de titulares de medios para ir analizando en detalle esta, esta noticia. Esta noticia. Ministro del Trabajo advierte que aumento del salario mínimo debe ser acotado ante la tasa de desempleo. Titular 1. Tomás Rau. Así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener esos aumentos. Otra. Ministro del Trabajo anticipa reajuste acotado del salario mínimo. Debe ser con dosis de realidad. CNN, La Tercera y BioBio Chile traen esta información. Yo insisto que era absolutamente innecesario meterse en este zapato chino. Eh, Imagínese, viene el día del trabajo, en fin, y se mete en este tema tan complejo. El análisis del sueldo mínimo, que hoy día está en 530 y tantos mil pesos, ha subido de manera importante, sobre todo en los últimos años, con la última administración. Eh, y se analiza a final de año, para el presupuesto del próximo año. Sin embargo, él adelantó esta discusión. Tomás Rau dice CNN Chile, llamó a una negociación, comillas, con mucha dosis de realidad, cierre comillas, y dijo que incrementos excesivos pueden dañar el empleo formal. El gobierno prepara un paquete de 40 a 45 medidas para reactivar el mercado laboral. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anticipó que la próxima negociación del salario mínimo debería realizarse con mucha dosis de realidad. En entrevista con La Tercera, advirtió adelantar una cifra, pero deslizó que el alza podría ser acotada, advirtiendo que subidas excesivas afectan una cifra, pero deslizó que el alza podría ser acotada, advirtiendo que, bueno, está repetido ahí el tema. Dice, el salario mínimo no son solo los 539.000 de hoy, sino que también hay 862.000 personas que no tienen empleo. Críticas a la herencia recibida, dice ahí. Rau defendió la necesidad de equilibrar el aumento con la productividad y la situación de las pymes que han destruido el empleo los últimos 16 meses. El gobierno trabaja en un paquete de entre 40 y 45 medidas, es más o menos la misma información, no lo voy a repetir, no tiene sentido. Veamos el artículo original de La Tercera, aquí está. Ellos golpearon con este tema, dice Carlos Alonso, es el colega que hace este artículo. Dice, el martes debutó en el Congreso Tomás Rau, ministro del Trabajo, fue a presentar la agenda laboral del gobierno, pero inmediatamente fue criticado por la oposición que acusó que no había agenda laboral. Entregar una administración con estas cifras de desempleo para mí es una falta de agenda laboral, respondió, aludiendo al desempleo promedio de 8,4% del periodo del gobierno de Gabriel Boric. Si bien evita anticipar una cifra para el reajuste al salario mínimo, insinúa que será acotado. Tiene que ser una conversación con mucha dosis de realidad. Y le preguntan, ¿qué balance hace este primer mes de gobierno? Ha sido un mes muy intenso de instalación, de formar equipos, de conocer también todos los servicios, de hacer cambios, modificaciones, también de empezar a participar en el Congreso y de recibir los distintos actores, tanto organizaciones sindicales como gremios empresariales. Uno de los temas que está pendiente es la presentación del proyecto misceláneo que incluye medidas al estímulo del empleo. Le dicen, ¿será finalmente un subsidio al empleo o un crédito tributario o pueden ir los dos? Lo más importante de recalcar es que, independiente del instrumento, que el fin es el mismo, incentivar la contratación de trabajadores que llamamos que están en riesgo de caer en la informalidad.
Estos son trabajadores que ganan salarios en torno al mínimo y un umbral que se está definiendo, pero que será 1.5 salarios mínimos, unos 800.000. ¿Por qué este grupo primero? ¿Por qué el riesgo de caer en la informalidad? Entonces, no solo queremos generar más empleo, sino que generar más empleo formal y protegerlo. El gobierno ha enfatizado en que la tasa de desempleo completó 38 meses en 8% o más. ¿A qué tasa de desempleo le gustaría llegar al final del gobierno? Considerando que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había dicho 6%. Prefiero no casarme con un guarismo. Estamos viendo un contexto externo muy delicado. Dice, una de las negociaciones que comienzan pronto es la del salario mínimo. Usted en sus opiniones como académico criticó el alza que hubo en el gobierno de Boric. ¿Cómo anticipa que será esta negociación con la CUT? Será una discusión franca, poniendo todos los elementos sobre la mesa. Las empresas que ganan el mínimo mayoritariamente son las pymes y esas empresas están destruyendo el empleo hace 16 meses. El costo laboral para las pequeñas y medianas empresas ha crecido fuertemente porque el salario mínimo de alguna manera le afecta en mayor proporción. Nosotros queremos crear más empleo formal, pero un aumento del salario mínimo puede afectar ese objetivo. Ahí está. Nosotros queremos crear más empleo formal, pero un aumento del salario mínimo puede afectar ese objetivo. Entonces, lo que he dicho es que esta conversación tiene que ser con mucha dosis de realidad y con responsabilidad, porque acá el salario mínimo no son los 539.000 de hoy, sino que es cero para 862.000 personas que no tienen empleo y no se sientan en una mesa. Cuando se dice que una política aumenta el desempleo, pero poquito, o que esta política tiene un impacto acotado de 0,4% en los costos laborales, hay que tener ojo, porque en cada décima de la tasa de desempleo hay más de 10.000 personas que están buscando trabajo. Ahí está la explicación del ministro. Él dice que va a subir el salario mínimo de manera muy acotada, y que, por lo tanto, debe hacerse con dosis de realidad y que por lo tanto va a ser una discusión franca y dura probablemente con la CUT, con la Central Unitaria de Trabajadores. Y algunas reacciones, veamos algunas reacciones. Critican al ministro de Trabajo Tomás Raúl tras dicho sobre contener el aumento del sueldo mínimo. Ahí está el ministro con cara así de circunstancia. En entrevista con la tercera, la autoridad señaló que la discusión será franca. Ok. La autoridad añadió que así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, hay a veces que contener también estos aumentos. Ok. El vocero de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, Sergio Fuentes, aseguró que los avances en materia laboral que concretó la administración de Gabriel Boric hoy están en riesgo. Recordar que actualmente el salario mínimo en Chile alcanza los 539.000. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, dijo que fue el Ejecutivo el que decidió decretar un alza en el costo de la vida de las familias chilenas. Bueno, sí, también es cierto todo eso. Se viene un panorama complejo, chiquillos. Un panorama muy complejo. Eh, desde toda perspectiva. No solo el salario mínimo va a subir de manera acotada, sino que el costo de la vida ha aumentado y muchísimo. Y por lo tanto va a ser todo esto muy complejo. Todo muy difícil. Aumenta el costo de la vida, el salario mínimo va a aumentar el mínimo. Ojo que aquí el gobierno tiene sartén por el mango, en términos de que, claro, pueden negociar con la CUT todo lo que quieran, pero al final ellos son los que mandan el proyecto al Congreso. Y si no les gusta lo que dice la CUT, chao, no los pescan nomás y punto. Así ha funcionado siempre este asunto. Muy bien, estamos terminando. Muchas gracias por acompañarnos en esta lectura de prensa. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también hacerte miembro de nuestro canal. Así puedes donar recursos a través del canal de YouTube y también, si no, en nuestro sitio www.saladeprensa.cl. Nos vamos ahora sí. Muchas gracias. Que tengan buena jornada. Hasta la próxima. Chao.